Shall we begin? Es uno de los grandes enigmas de la industria cinematográfica de Hollywood y lejos de desenredarse la madeja, 36 años después, nada está claro sobre la muerte de Natalie Wood, uno de los iconos del cine por su belleza, talento y dilatada carrera, desde que era además una niña. 3 son sus películas más emblemáticas, pero no serían las únicas. Rebelde sin causa, West Side Story y Centauros del desierto supusieron sus éxitos más notables, pero vendrían muchos más hasta el trágico e inesperado final de la actriz de San Francisco que llegó a la cima. Su desaparición es uno de los casos más misteriosos de la historia y paradójicamente seguimos sin conocer cómo pudo ocurrir aquel suceso inexplicable. O mejor dicho, las maneras en que se ha explicado hasta ahora por las personas que estaban con Natalie aquel día o aquella noche no han conseguido dejar claro cómo pudo ocurrir. El 28 de noviembre de 1981, Robert Wagner se embarcó junto con su mujer Natalie Wood, el actor Christopher Walken y el capitán Dennis Davern para celebrar el final del rodaje de la película de ciencia ficción Proyecto Brainstorm, en la que aparecían estos 2 últimos actores. Según los testigos, los amigos se apearon en la isla de Santa Catalina para cenar en el Harbor Beef Restaurant. Era momento de celebración, así que bebieron bastante champán, que todo se ha dicho no les debió sentar muy allá, ya que se portaron bastante mal con los camareros según declaraciones de los mismos. A eso de las 10:15 de la noche se volvieron a subir al barco. Wagner asegura que la última vez que vio a su esposa fue mientras se cepillaba el pelo antes de meterse a la cama. Pero el cadáver de Wood se encontró a la mañana siguiente a 1 milla de la embarcación. La autopsia descubrió que tenía moratones en su cuerpo y en sus brazos y una abrasión en la mejilla izquierda, pero no era capaz de dictaminar si los golpes habían sido recibidos antes o después de su muerte. La tasa de alcohol en sangre era de 0,14%, el doble del máximo permitido para conducir, por ejemplo, y la autopsia también desveló que había tomado una pastilla contra el mareo y un tranquilizante que amplifica los efectos del alcohol. La hora de la muerte, determinada por la cantidad de alimento digerido en su estómago, fue las 12 de la noche. La policía de Los Ángeles clasificó en un primer momento la muerte como accidental, pero 9 meses más tarde lo matizó declarando que ésta se había producido por ahogamiento y otros factores indeterminados. Lo que ocurrió entre un momento u otro aún es terreno para la especulación, especialmente en lo que concierne al grado de responsabilidad que pudo tener Richard Wagner, su marido, que oscila entre los que lo consideran completamente inocente a los que lo declaran el autor material de los hechos. En su biografía Pieces of My Heart, el actor dio su propia versión de lo que sucedió. Según él, había discutido con su mujer antes de que desapareciese. Chris Walken empezó a hablar de la importancia de su carrera. Escribió que admitió que era más importante que su vida personal. Dijo que Natalie debía hacer lo mismo. Escribió: «Me enfadé. ¿Por qué no la dejas en paz con su carrera?», le dije. «Ya tiene a suficiente gente diciéndole qué tiene que hacer», reproducía Wagner en las páginas de su libro. Según cuenta, Natalie los dejó discutiendo y se marchó al dormitorio. La última vez que vio a su esposa fue mientras se cepillaba el pelo antes de cerrar la puerta para meterse en la cama. Después de calmar los ánimos, volvió a acostarse, pero Natalie ya no estaba. Algo por lo que, confesaba, siempre se ha torturado, puesto que considera que no la protegió lo suficiente. Sin embargo, de ser así, eso no explica por qué la desaparición no se comunicó hasta pasados 90 minutos. Hasta ahí lo que sabemos por parte de sus protagonistas principales, ya que Walken, por su parte, siempre ha mantenido la boca cerrada, a pesar de las repetidas peticiones de Lana Wood, la hermana de Natalie.
Sin embargo, la situación dio un vuelco cuando el capitán del barco, Dennis Davern, admitió en la televisión estadounidense que había mentido sobre su testimonio original, ya que había escuchado a Wagner discutir con su esposa. Para el marino, Wagner era el culpable de la muerte de Natalie Wood. Por si se pudiera añadir más leña al fuego y empeorar el panorama que se pudo vivir en la última noche de la actriz, su hermana Lana Wood asegura que el capitán le llamó una noche con síntomas de haber tomado mucho y le confesó que le había parecido que Wagner había empujado a su hermana y ésta se había caído del barco. Momentos antes había discutido con Walken, a quien le había preguntado si quería algo íntimo con su mujer, y estampó una botella contra el suelo. El actor no hizo nada al ver a su mujer en el agua y le dijo al marino: déjala, necesita una lección. Además, un informe que vio la luz en 2013 mostró que los moratones encontrados en el cuerpo de Wood probablemente precedían a su caída al agua, aunque nunca podría saberse con seguridad debido a los fármacos que tomaba. Luego era muy fácil que le salieran moratones en el cuerpo. Wagner había pasado 12 años casado con Natalie Wood en dos fases. La primera entre 1957 y 1962. Se divorciaron. Natalie, entre medias, tuvo a Natasha con el productor cinematográfico Richard Grenson, y una segunda vez entre 1972 y la propia muerte de la actriz en el 81. La última teoría más turbadora de todas, y la que muestra que muchos o todos prácticamente mienten al respecto, o al menos no están diciendo toda la verdad, es la que expone el National Enquirer, según la cual Natalie habría pillado a su marido con Walken juntos en actitud íntima, tal y como asegura la interiorista Robin Butillo, que había escuchado una conversación entre el actor y un amigo cercano. Además, otra grabación obtenida por el mismo medio confirmaría este extremo. Según el registro oficial del socorrista, una nota manuscrita de dudosa calidad afirmaba que Walken y Wagner estaban llevando a cabo un encuentro íntimo en la cabina de la embarcación y la señora Wood les vio juntos. Sin embargo, el socorrista señaló que se inventó las anotaciones después de que los propios investigadores del caso le sugiriesen la posibilidad de que el trío amoroso hubiese sido el desencadenante de los acontecimientos. La madeja, cada día que pasa, parece estar más lejos de desenmarañarse, o lo que es lo mismo, nunca lo sabremos. Me enfadé. ¿Por qué no la dejas en paz con su carrera?, le dije. Ya tiene a suficiente gente diciéndole qué tiene que hacer, reproducía Wagner en las páginas de su libro. Según cuenta, Natalie los dejó discutiendo y se marchó al dormitorio. La última vez que vio a su esposa fue mientras se cepillaba el pelo antes de cerrar la puerta para meterse en la cama. Después de calmar los ánimos, volvió a acostarse, pero Natalie ya no estaba. Algo por lo que, confesaba, siempre se ha torturado, puesto que considera que no la protegió lo suficiente. Sin embargo, de ser así, eso no explica por qué la desaparición no se comunicó hasta pasados 90 minutos. Hasta ahí lo que sabemos por parte de sus protagonistas principales, ya que Walken, por su parte, siempre ha mantenido la boca cerrada, a pesar de las repetidas peticiones de Lana Wood, la hermana de Natalie. Sin embargo, la situación dio un vuelco cuando el capitán del barco, Dennis Davern, admitió en la televisión estadounidense que había mentido sobre su testimonio original, ya que había escuchado a Wagner discutir con su esposa. Para el marino, Wagner era el culpable de la muerte de Natalie Wood. Ha conseguido dejar claro cómo pudo ocurrir. El 28 de noviembre de 1981, Robert Wagner se embarcó junto con su mujer Natalie Wood, el actor Christopher Walken y el capitán Dennis Davern para celebrar el final del rodaje de la película de ciencia ficción Proyecto Brainstorm, en la que aparecían estos dos últimos actores.
Según los testigos, los amigos se apearon en la isla de Santa Catalina para cenar en el Harbour Beef Restaurant. Era momento de celebración, así que bebieron bastante champán, que todo se ha dicho no les debió sentar muy allá, ya que se portaron bastante mal con los camareros según declaraciones de los mismos. A eso de las 10:15 de la noche se volvieron a subir al barco. Wagner asegura que la última vez que vio a su esposa fue mientras se cepillaba el pelo antes de meterse a la cama. Pero el cadáver de Wood se encontró a la mañana siguiente a 1 milla de la embarcación. La autopsia descubrió que tenía moratones en su cuerpo y en sus brazos y una abrasión en la mejilla izquierda, pero no era capaz de dictaminar si los golpes habían sido recibidos antes o después de su muerte. La tasa de alcohol en sangre era de 0,14%, el doble del máximo permitido para conducir, por ejemplo, y la autopsia también desveló que había tomado una pastilla contra el mareo y un tranquilizante que amplifica los efectos del alcohol. La hora de la muerte, determinada por la cantidad de alimento digerido en su estómago, fue las 12 de la noche. La policía de Los Ángeles clasificó en un primer momento la muerte como accidental, pero 9 meses más tarde lo matizó declarando que ésta se había producido por ahogamiento y otros factores indeterminados. Lo que ocurrió entre un momento u otro aún es terreno para la especulación, especialmente en lo que concierne al grado de responsabilidad que pudo tener Richard Wagner, su marido, que oscila entre los que lo consideran completamente inocente a los que lo declaran el autor material de los hechos. En su biografía Pieces of My Heart, el actor dio su propia versión de lo que sucedió. Según él, había discutido con su mujer antes de que desapareciese. Chris Walken empezó a hablar de la importancia de su carrera. Escribió que admitió que era más importante que su vida personal. Dijo que Natalie debía hacer lo mismo. Escribió. Shall we begin? Es uno de los grandes enigmas de la industria cinematográfica de Hollywood y lejos de desenredarse la madeja, 36 años después, nada está claro sobre la muerte de Natalie Wood, uno de los iconos del cine por su belleza, talento y dilatada carrera, desde que era además una niña. 3 son sus películas más emblemáticas, pero no serían las únicas. Rebelde sin causa, West Side Story y Centauros del desierto supusieron sus éxitos más notables, pero vendrían muchos más hasta el trágico e inesperado final de la actriz de San Francisco que llegó a la cima. Su desaparición es uno de los casos más misteriosos de la historia y paradójicamente seguimos sin conocer cómo pudo ocurrir aquel suceso inexplicable. O mejor dicho, las maneras en que se ha explicado hasta ahora por las personas que estaban con Natalie aquel día o aquella noche no han conseguido. Por si se pudiera añadir más leña al fuego y empeorar el panorama que se pudo vivir en la última noche de la actriz, su hermana Lana Wood asegura que el capitán le llamó una noche con síntomas de haber tomado mucho y le confesó que le había parecido que Wagner había empujado a su hermana y ésta se había caído del barco. Momentos antes había discutido con Walken, a quien le había preguntado si quería algo íntimo con su mujer y estampó una botella contra el suelo. El actor no hizo nada al ver a su mujer en el agua y le dijo al marino: déjala, necesita una lección. Además, un informe que vio la luz en 2013 mostró que los moratones encontrados en el cuerpo de Wood probablemente precedían a su caída al agua, aunque nunca podría saberse con seguridad debido a los fármacos que tomaba. Luego era muy fácil que le salieran moratones en el cuerpo. Wagner había pasado 12 años casado con Natalie Wood en 2 fases. La primera entre 1957 y 1962. Se divorciaron. Natalie, entre medias, tuvo a Natasha con el productor cinematográfico Richard Grenson y una segunda vez entre 1972 y la propia muerte de la actriz en el 81.